Cuando todavía no había terminado la carrera de geografista del arte, siempre empezó a llamarme la atención la figura de un importante artista muy relacionado con Jerez, el escultor flamenco José de Arce. Pero pronto me enteré que había una persona que estaba ya trabajando en esta materia. Todavía no la conocía, y pronto coincidimos allí en el patio de arte de la facultad. Era Esperanza, y a poco de hablar con ella pues me di cuenta que José de Arce estaba en muy buenas manos, en mejores manos que las mías, sin duda. A partir de ahí pues ya coincidimos en archivos, en Jerez, en la biblioteca, y empezó el inicio de una amistad que ha durado hasta hoy, y que durará para siempre, hasta que acabemos. De tal manera que exponer aquí el currículum de Esperanza, pues la verdad es que nos llevaría mucho tiempo, por lo extenso y por lo rico. Ella ha abordado diferentes materias relacionadas con la historia del arte, ha colaborado en exposiciones. Yo recuerdo aquellas primeras ediciones de la muestra de arte andaluz de vanguardia, patrocinada por la Diputación de Cádiz, en la que, bueno, pues ella impulsó y creó un estilo en una época en la que el arte contemporáneo pues todavía no estaba muy, no aterrizaba mucho por estos lares. Ha trabajado también en inventarios en ciudades como Cádiz, Sevilla, Borno, Jerez, pero yo destacaría sobre todo su labor de investigación en el campo de la historia del arte. Empezó trabajando en su memoria de licenciatura, en su tesina, sobre la figura del escultor flamenco José de Arce, una figura que, si bien no es que estuviera ignorada, pero sí no estaba lo suficientemente valorada en el panorama del arte sevillano, quizás ensombrecido por otros también destacados escultores como Martínez Montañés, Mesa, Pedro Roldán o Luisa Roldán. Esperanza fue la primera que rescató la figura de José de Arce, investigó en su biografía y en su obra, y a partir de ese momento pues está siendo objeto también de atención ya por otros historiadores. Posteriormente trabajó en la arquitectura del siglo XVII en Jerez, una época en la que la historiografía tradicional pues nos había dicho que fue poco fructífera, y ella ha demostrado precisamente que no es poco fructífera, sino todo lo contrario. Ahí hay auténticos emblemas del barroco local, como puedan ser la portada de la iglesia de la Cartuja o las torres de Santiago y San Miguel, verdaderas señas de identidad de la arquitectura local. Con este importante trabajo, con esa tesis doctoral que elaboró sobre la arquitectura del 17, y con lo que quien les habla pues trabajó en el 18, se completa la edad moderna en Jerez. Estamos a la espera también de que nuestro común colega y amigo que hoy nos acompaña, Manolo Romero, pues se decida de una vez por todas a terminar su tesis sobre el siglo XVI, el Renacimiento en Jerez, ¿no?, que está elaborando y que esperemos que pronto vea la luz también. Actualmente Esperanza es profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Hispalense, y entre las publicaciones, pues bueno, sería también muy largo, porque ha publicado en las principales revistas especializadas del país. Como modo de resumen, pues les diré que ha publicado en el Museo Español de Arte, Archivo Hispalense, Laboratorio de Arte, Boletín del Museo de Cádiz, revista Trocadero, etcétera, un largo etcétera. Sus publicaciones, sus libros, destacamos pues esa primera obra, esa primera tesina, José de Arce y las esculturas jerezzanas de su tiempo, que es una cita obligada para todo aquel que quiera abordar la figura de este importante escultor decisivo en la evolución del barroco sevillano. Ha publicado también, con quien les habla, pues el tomo tercero de la historia de Jerez, publicado por la Diputación de Cádiz, un tomo dedicado al arte en Jerez. Y su última publicación es una revisión también de la obra de José de Arce, escultor flamenco, publicado por la Universidad de Sevilla.
Yo para terminar me gustaría, porque no quiero alargarme mucho, porque hemos venido evidentemente a escucharla a ella, que tendrá cosas muy interesantes que contarnos. Yo destacaría algo que me parece fundamental en todo buen historiador del arte, que es la capacidad de creación, la capacidad de imaginación. La obra de arte, como ya sabemos, no la hace solo el artista, sino también hacemos todos aquellos que contemplamos, que miramos, y sobre todo también, bueno, en gran medida, quien la estudia, quien la investiga y sabe extraer todo el jugo, toda la savia a esa obra de arte. Y para ello, como digo, pues se requieren dosis de imaginación y de creatividad. Esperanza, sin duda, es una persona que sabe extraer a la obra de arte todo el jugo y sabe mostrarla, porque no es cuestión solo de ir al archivo y sacar datos. Esos archivos hay que saberlos interpretar y hay que darle después una visión adecuada y sobre todo, como digo, pues dotar después a esas investigaciones de creatividad. Ella, que procede de una familia de artistas, su abuelo fue un conocido violinista, don José Martínez Carmén, y ella siempre me decía y me dice que ella no ha heredado el oído de su abuelo, que no tiene buen oído, y yo le digo que bueno, que no tiene buen oído, pero tiene una extraordinaria pupila para ver la obra de arte, para interpretarla y para mostrárnosla, sacándole todo ese jugo. Y para ello le remito a su último libro, de José de Arce, donde en el capítulo de las esculturas que hace para el sagrario de la Catedral Hispalense da cumplida cuenta de todo esto que le estoy diciendo. Me parece un capítulo magnífico, con una gran dosis de creatividad. Sin más, les dejo con Esperanza, que nos va a hablar de la Hermandad de las Angustias en el siglo XVII, arquitectura y escultura. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Aroca por ese recuerdo del inicio de nuestra amistad tan bonito, tan emocionante, y muchísimas gracias a la Cofradía de la Angustia por el detalle de haberme invitado aquí a estar hoy con vosotros, a compartir este trabajo mío, que su sentido es que os sirva a todos los que estáis aquí escuchando. Muchísimas gracias a su hermano mayor, Fran Mansilla, a Fran, Luis Cortina, y a todos los amigos y familia que habéis venido aquí. Y bueno, pues espero no aburriros demasiado y no volveros un poco demasiado locos. Yo, si acaso, como hago con mis alumnos, cuando terminemos, si alguien quiere preguntar, pero mi idea es que os vayáis con la idea al menos pues medianamente clara. Ya es un poco la costumbre de la clase. Bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a empezar a plantear lo que ha sido, yo como siempre, bueno, como ha dicho Fernando, mi especialidad, mi siglo, entre comillas, porque los periodos no están ni muchísimo menos comprados, el siglo XVII, en el que yo me muevo con comodidad y en el que he ido curioseando, investigando, hilando cosas realmente interesantes con respecto a esta cofradía, de la que tampoco se ha sabido y que tan mala suerte ha tenido a lo largo de los siglos XIX y XX. Que esto sirva pues para conocer mejor el patrimonio y para seguir en la línea que tan adecuadamente se está siguiendo de recuperarlo, acrecentarlo y controlarlo. Algo fundamental para cualquier entidad, ya sea cofradía o lo que sea, que tenga un patrimonio interesante y relevante, y bueno, pues un poco el caso de lo que aquí ocurre. La Cofradía de la Angustia, voy a ir ya al grano. Como todos sabemos, se inicia en un pequeño humilladero que había era un baluarte. La imagen de la Virgen, es muy habitual que en los baluartes, puertas de entrada a la ciudad, etcétera, siempre hubiera una imagen religiosa
que la protegiera, y esta debió de ser inicialmente la función y la ubicación de la Virgen de las Angustias primitiva, que debió de ser una imagen de pequeño tamaño y de características puramente medievales, a juzgar por la iconografía de la Virgen con Cristo muerto. Bueno, debía de ser muy pequeña, y enseguida el tipo de advocación, la Virgen con Cristo muerto, que tuvo muchísimo auge en el siglo XVI, enseguida empieza a ver aumentar el número de sus fieles y empieza a necesitar más espacio para albergar a todos esos fieles que empiezan a seguir la cofradía. Y entonces, pues aquí nos encontramos con que en 1570, como documentó Romero Bejarano, pues Diego Martín de Oliva y Melchor García contratan con la cofradía la hechura, la obra de 2 bóvedas, que son las primeras bóvedas no góticas que se hacen en Jerez. Son muy modernas en ese sentido, y seguramente siguiendo las leyes gremiales o las normas gremiales de la construcción en los siglos XVI y XVII, Diego Martín pues fue el tracista, es un maestro cantero, un arquitecto muy conocido, muy famoso, que interviene también en el Ayuntamiento de Jerez. Debió de ser el tracista, y el alarife o albañil Melchor García es quien pone la mano de obra, quien efectúa bajo el control del arquitecto esta obra. Cuando se hace el contrato, ya la bóveda estaba por cerrarse, y especifica una serie de términos dedicados a que la obra se llevara a cabo correctamente, porque, como digo, fue un trabajo pionero en el Jerez del XVII. Aquí tenemos la imagen de la segunda bóveda, y esto es lo que formó el cuerpo de la capilla a lo largo del siglo XVI. Imagínense ustedes que la capilla simplemente llegaba hasta aquí. Eran estos 2 tramos de bóveda, no había más. La devoción sigue adelante. Vosotros, los hermanos, conocéis mejor que nadie el desarrollo que siguió la vocación, cómo en 1558, como digo, un fiel había entregado una imagen de la Virgen, como en 1578 se hace la donación definitiva de esta imagen a la cofradía, e incluso se hace un contrato para que la Virgen no pudiera volver a ser reclamada por particulares y quedara ya para siempre en manos de la cofradía. La cofradía había empezado a formarse, a germinar, y llegado el siglo XVII, pues nos encontramos con que en esta pequeña ermita se celebraban unos multitudinarios rosarios de la Aurora. Había una gran devoción al rosario, acudían muchísimos fieles, había muchos cultos, la iglesia se llenaba, y ocurre también, este es un fenómeno también muy característico del siglo XVII, que cofradías que habían empezado en el siglo, incluso en la Edad Media, y a lo largo del siglo XVI con carácter asistencial, pues de ayudar a los pobres, de cuidar a los enfermos, de dar de comer a los sin techo, etcétera, lo que se llamaban obras pías. En el XVII empiezan a cambiar y dejan de ser asistenciales para tener finalidades exclusivamente piadosas. Es un fenómeno de la religiosidad barroca. Aunque sigan habiendo muchísimas obras pías, los testamentos dejan, las personas que fallecen dejan unas importantes cantidades de dinero para fines asistenciales, pero sin embargo muchas cofradías, curiosamente, que habían empezado cuidando a pobres enfermos,
se van a dedicar solo pues a rezos, a actos de culto y por supuesto empieza el fenómeno de las procesiones. Las procesiones, aunque se habían desarrollado desde la Edad Media, en el 17 es cuando empiezan a sacar imágenes a la calle. Al principio habían desfilado simplemente azotándose por las calles y ahora pues además de azotarse pues empiezan a sacar imágenes, se supone que como resultado del auge del foco sevillano de escultura tan impresionantemente bueno, cosa de la que también nos beneficiamos, supongo que en Jerez. Yo he estudiado menos el fenómeno ese de cuando empiezan a salir procesiones exactamente en Jerez, pero calculo que también debió de ser por esta misma época. Entonces, claro, con todo eso, con toda esa búsqueda de la devoción, del culto a las imágenes, como respuesta del Concilio de Trento frente a la herejía calvinista, que se dedicaron a destruir imágenes porque la consideraban ídolos, pues la religiosidad católica es todo lo contrario, no es una idolatría, como todos sabemos, pero prolifera el culto a la imagen como imagen divina, como imagen de Dios, pues que intentamos acercarla a nosotros. Bueno, no sé si estoy diciendo alguna herejía yo también, pero bueno, que por ahí va la cosa, que no entendemos. Entonces, pues, con todo eso, ya los dos tramos de bóveda se quedan pequeños. Empieza a haber obra, se empieza a mover otra vez la cofradía. En 1639 se habla de que se estaba haciendo un arco, de que se había abierto un pozo, de que había estancias anejas a estas capillitas, estas dos pequeñas bóvedas. Y empiezan a pedir, a partir de 1678, empiezan a pedir más espacio al ayuntamiento. El ayuntamiento se lo empieza a pensar, piden 18 varas de limosna, 18 varas de terreno, venía a equivaler pues 18 varas podían ser unos 16 metros. Si la vara tenía 20 centímetros, bueno, pues no llega un poco menos de en metros. Y entonces, con el transcurrir del tiempo, que si sí, que si no, nos encontramos con que se empiezan a pedir informes, el ayuntamiento empieza a pedir informes para el agrandamiento de la capilla, al que en aquellos años 1696, más o menos, era el maestro mayor de obras del Cabildo Municipal, que es Diego Moreno Meléndez. Diego es el autor de las torres de Santiago y San Miguel, como ha comentado antes Fernando. Bueno, no sé si has dicho la autoría. Diego Moreno Meléndez es un gran arquitecto, que es el que le da el carácter, la identificación urbanística que ahora tiene, junto con su antecesor Antón Martín Calafate. Bueno, pues entre los informes que hace Diego Moreno Meléndez acerca de cómo debía de ser ese agrandamiento, se plantean dos posibilidades: o la iglesia se aumentaba por la parte de los pies, es decir, avanzando hacia lo que hoy es la Plaza de la Angustia, o se regresía por la parte de la cabecera, que es lo que finalmente se hizo. Ocurren dos cosas: que la cofradía en un principio se niega en redondo a que toquen la parte de la cabecera. No quieren que toquen la cabecera. ¿Por qué? Porque hay un retablo. Hay un retablo. Y ese retablo no sabemos
hasta qué punto llega su grado de intervención en él. En ese retablo había estado trabajando precisamente José de Arce. Hay un documento que lo publiqué hace ya mucho tiempo, en 1994, en el cual José de Arce ponía un pleito a la cofradía de la Angustia porque decía que estaba trabajando en un cuadro. Un cuadro en el siglo XVII no es un lienzo de pintura, sino un relieve. ¿Para dónde estaba haciendo este relieve José de Arce? También a mí me gustaría saberlo, porque el retablo, ese retablo que la cofradía no quería tocar, al final hubo de ser tocado, porque el ayuntamiento decidió ya, un poco por las bravas, que el aumento se haría por la cabecera. Entonces se empieza a trabajar en la cabecera, el retablo es desmontado, y al cabo de los 25 años, cuando se está terminando la obra, la cofradía, que había estado dispersa ni más ni menos que durante 25 años, empieza a reunir todos sus enseres. ¿Y con qué nos encontramos? Con que lo primero que había desaparecido era el libro de reglas. El libro de reglas desaparecido. Y la Virgen también en paradero desconocido. Esto en aquella época era muchísimo más corriente de lo que uno se puede imaginar. Hasta en el siglo XIX, en cofradías de Sevilla, desaparecían los enseres. Un año salía una cofradía todo nuevo, todo de plata, bordado. Al año siguiente la cofradía no volvía a salir, ni volvía a salir en 20 años más, porque había desaparecido todo el patrimonio que le habían creado. Es decir, y eso ya en el XIX. Es decir, que imaginaron que siempre han pasado cosas, y más como una obra de por medio. Entonces, con todo este descontrol de decir aquí qué ha pasado, donde nuestro libro y nuestra Virgen, ¿dónde están? Pues llaman a declarar a los sacerdotes y llaman a declarar a los hermanos, y los dos dicen que cuando se empezó la obra y se desmontó el retablo, Sebastián de Bellida Ramos, que era el hermano mayor, pues era al parecer quien se había llevado el libro de regla para preservarlo y protegerlo. Yo, los hermanos mayores, no me miren mal. Eso era antes. Además de verdad, ahora ya no. Además, bueno, había sido para protegerlo, vamos a ver. No seamos mal pensados. Y la Virgen, pues, los sacerdotes declaraban, la cosa tuvo que ser verdaderamente de película, que se la habían llevado por la noche a casa de un devoto, también para protegerla de las obras. Así que os podéis imaginar cómo tuvo que ser aquello. Bueno, pues desapareció la Virgen y el retablo como que también salió andando. Pero aquí nos encontramos, este es el arco de recrecimiento, el arco doral. Los proyectos se dieron en 1694, la obra debió de empezar hacia 1696. Vemos perfectamente el recrecimiento. Este es el mismo arco que hemos visto por delante, ahora lo vemos por aquí. Aquí tenemos el arco visto desde fuera, que ahora ha quedado cubierto, veréis, se ve perfectamente al exterior. El paso que va por ahí es la Esperanza de la Yedra, una imagen muy bonita, muy a propósito de los días que vivimos. Y aquí tenemos, se ve perfectamente en esta imagen, lo que son los tramos. Aquí tenemos el tramo del 16, los contrafuertes, etcétera. Y aquí vemos perfectamente cómo es el crucero que se levantó entre 1696 y 1725 aproximadamente.
Vemos aquí los brazos de la cruz latina, vemos la cúpula estradosada al exterior, bueno, estradosada o al estilo sevillano, cubierta con este tambor poligonal, con las tejas de canal y redoblón. Vemos el interior, el lado del Evangelio. Fijaros el brazo, fijaros las pilastras, esas pilastras fajeadas que son absolutamente características del barroco jerezano de los últimos años del siglo XVII. Así como este tipo de moldura que muestran las puertas es un ingleteado que nosotros los historiadores habitualmente pues le llamamos orejeta, forma como una especie de oreja a los lados de la puerta y que es característico también de... Otras iglesias pues jerezanas, como aquí tenemos el crucero de la Compañía de Jesús. Podía haber traído también imágenes de Santo Domingo o de tantos otros sitios, pero bueno, esto tampoco nos podemos entretener mucho, pero ya a partir de aquí os podéis ir fijando vosotros mismos, cada vez que veáis, paséis por una iglesia, un edificio, una manera estupenda como para empezar a hacer cronología es fijarse en el tipo de moldura, porque esta es una orejeta, la orejeta es característica del 17, eso es como que no falla. Vamos a ver, de los conceptos del 17, que esto a lo mejor se ha terminado en 1725, pero el proyecto que se está siguiendo es un proyecto del 17, entonces responde a esos conceptos arquitectónicos. Bueno, la de la epístola, fijaros el detalle de cómo igualmente la Compañía de Jesús, pues coincide, la Compañía de Jesús se está edificando por estos mismos años. Fijaros cómo coincide y cómo hay una posibilidad de que haya habido ahí una intervención, un proyecto común, pues a lo mejor del propio Diego Moreno Meléndez, que ha trabajado en San Miguel, que da el proyecto para la colegial. Entonces, pues, ¿por qué no? Aquí tenéis un detalle del entablamento del crucero, es como muy a la romana, como muy viñolesco, muy potente. Estos entablamentos pues lo hay parecidísimo también en las portadas del Rosario, también del propio Santo Domingo. Las portadas del Rosario de Santo Domingo, la del Rosario es la que da la Alameda Cristina, ¿no? Eso. Entonces, pues ahí veréis que hay ese tipo de columna de pilastra, esa composición con esas flores y esos modillones, pues está dentro de esa misma línea. Y ya, pues como estamos hablando de cabeceras, de esculturas y de retablos, vamos a hablar un poquito bueno, es época de hablar de imágenes de crucificados y de imaginería polícroma, porque es lo que, la verdad, es lo que pega, no en plena Cuaresma y tan cerquita de la Semana Santa, pues hablar de dos magníficos Cristos y de hacer algunas posibles suposiciones, que es este y del otro al que también me voy a referir, que es el antiguo titular de la cofradía. Bueno, nos encontramos con que este Cristo expirando, que se encuentra justo detrás de esta pantalla, lo atribuí yo a Arce,
también en el año 94, cuando tras haber encontrado ese documento donde se veía que Arce había estado trabajando para esta capilla, si este crucificado de alguna manera pudo haber formado parte del retablo, pudo haber formado parte de cómo salían antiguamente las cofradías, porque en el siglo XVII, como yo decía, empiezan a salir las imágenes a la calle, pero muchas llevan, pues a lo mejor, pongamos, una cofradía cuyo tema no sea la crucifixión. Pues hay una sinodal que dice que si el tema de la cofradía, del paso de misterio, no es la crucifixión, se debe de llevar un crucifijo además. Por esa cofradía que tienen 3 pasos, bueno, pues por ejemplo, en Sevilla, San Benito. San Benito lleva el paso del Pilato, detrás lleva el crucificado y después va la Virgen. Eso era algo muy habitual. Entonces, el que no tenía un crucificado grande, muchas veces sacaba un crucificado, iba el preste o iba un hermano, llevando un crucifijo más pequeño. Y yo me estaba preguntando si este no podría haber formado parte quizás pues, de ese tipo de cortejo tan peculiar del 17. En esencia las cofradías y el cortejo y la organización ha cambiado poquísimo del 17, ahora ha cambiado realmente muy poco. Que antes los hermanos iban azotándose y ahora no, pero es un beneficio para los hermanos, porque realmente y dándose latigazo no es agradable. Yo me refiero a latigazo de verdad, que yo era como era un espectáculo porque además cuando a un disciplinante le gustaba una dama, yo espero que nadie tome nota de esto, cuando a un disciplinante le gustaba una dama, se plantaba de ella a darse más y más fuerte, con lo cual la dama ya pues se quedaba como encantada. Ya esto es un detalle pues para animar un poco la cosa, ¿no? Pero no, yo espero que no con soltarse las túnicas, las colas, como va a ser eso este año, ya hay bastante. Bueno, pues yo pienso si a lo mejor este crucificado no podría formar parte o del retablo. Bueno, del retablo he conseguido deducir una mínima descripción de la que luego hablaré, pero ahí está, el crucificado es magnífico. Vean ustedes mismos la similitud en anatomía con el crucificado de San Miguel, la moña, o sea, el lazo del paño de pureza. Fijaros, Arce tiene una manera muy característica de ese crucificado, que es una talla muy esbelta, muy delicada, con una anatomía no exagerada, una insinuación, hace también unas pantorrillas muy características y coloca los dedos de una forma también muy habitual, y no solo los crucificados, porque el Cristo de la Oración en el huerto de Montesión, en Sevilla, tiene las manos colocadas exactamente como Arce le coloca las manos a sus crucificados. Y luego pues el aire general, la composición, la estructura de la cabeza, aunque aquí tenemos un Cristo que expira frente a otro ya prácticamente muerto, pero bueno, hay cosas, todos no iban a ser exactamente iguales. Aquí tenemos, hago la comparación con uno que también atribuí en el mismo artículo, lo atribuí a José de Arce, que está en Cádiz, San Felipe Neri. Es también pequeño, viene a ser del mismo tamaño que este que tenemos aquí.
Fijaros, pues igual lo que digo, el cuerpo es delto, la cabeza, el cabello es absolutamente característico, la composición. Y otro, pues que también hemos empezado a atribuirle recientemente, otros historiadores y yo, pues que es el de Santa María de la Oliva de Lebrija. Este crucificado pues está documentado de dos autores con cuyo estilo no encaja para nada, que son Felipe de Rivas y Alonso Cano. Los especialistas en Felipe de Rivas decían que de Felipe de Rivas no era, que era de Alonso Cano, y los especialistas en Alonso Cano que no, que para nada, que eso era de Felipe de Rivas. Vamos a ver, pero es que coincide que en estos años Felipe de Rivas, Alonso Cano y Arce tienen relaciones profesionales y que Arce y Felipe de Rivas son vecinos en Sevilla. A nadie se le ha ocurrido una tercera vía hasta ahora. Pues ya ahora. Entonces, fíjense ustedes cómo verdaderamente ahí hay cosas. Aquí tenemos un detalle de las cabezas del de aquí, de la angustia y de la cabeza del de la oliva. La foto en blanco y negro, hay que citar, es bajada de internet del Laboratorio de Arte, que tiene una fotografía espléndida. Aquí tenemos un detalle del torso, y bueno, y ya por supuesto vean ustedes el estado en que se encuentra, digno de una restauración que seguramente pues redundaría en que la cofradía se encontraría con una obra de arte más digna de ser dada a conocer y de disfrutar de ella a todos los jerezanos. Es una obra realmente muy buena.